En el marco de los festejos por los 80 años de Famé Furlane, hoy vamos a contarles una historia diferente de migración friulana. Recordaremos la experiencia de un grupo de familias que decidieron emigrar a Uruguay hace 100 años. Este anhelo por recordarlos nace hace más de 20 años cuando desde nuestra Famé se hiciera una recopilación de imágenes y también algún reportaje para el AMER, el archivo multimedial de la memoria de la emigración regional. Para aquel trabajo obtuvimos la palabra del señor Gilberto Pecorari y del señor Rubén Tunín. Rubén participa nuevamente compartiendo sus recuerdos. Sí, yo soy Rubén Tunín, descendiente de italiano, hijo de Silvano Tunín y nieto de Hugo Tunín, que vinieron en el 1924 de Italia, acá al Uruguay. Estamos en San José de Mayo del año 1930, con actividad siempre de viñedos y de bodegas. Primero se tuvo una bodega en sociedad con todos los parientes, que era Viticultores Unidos de Cañada Grande, y hoy por hoy seguimos manteniendo la bodega, pero sí solo, Bodega Tunín Hermanos S.R.L. En vez de Gilberto, habla su hijo. Bueno, mi nombre es Gustavo Pecorari Gutiérrez, o sea que tengo descendencia italiana y española. Yo nací en el año 59, nací acá en San José. Mi padre era Gilberto Pecorari, María Urbana Gutiérrez, mis abuelos Orlando Pecorari y Irma Lorenzut. Mi padre se dedicó a la viticultura. En el año 79 me recibo de enólogo y paso a trabajar en la bodega Viticultores Unidos de Cañada Grande. Después estuve 10 años trabajando allí, hasta que me ofrecieron un trabajo en INAVI, que el 12 de diciembre del 88 me voy a Canelones a trabajar al Instituto Nacional de Vitivinicultura. Y bueno, y ahora tengo la vida de jubilado. También nos brinda testimonio el señor Omar Perco. Soy Omar Perco, vengo a ser tercera generación. Mis abuelos eran Juan Perco y María Lorenzú. Omar Perco es un reconocido emprendedor en el área de la vitivinicultura. Omar nos señala que debíamos hablar con sus tías y ellas organizaron una reunión en la que estaban
Yo soy René Perco, René María Perco Lorenzú. Soy hija de Juan Y María. y María. Bueno, yo soy Mabel Perco, soy hija de José Perco, Enriqueta Lorenzú, nieta de Antonio Perco y Aliche Lorenzú. Mari Lorenzú, hija de Aldo Lorenzú y Amelia Santurio, mi mamá era uruguaya. Alba Alba Perco, Perco, hija de José, hijo de José y Enriqueta, José Perco y Enriqueta Lorenzú. Nelly Perco, Nelly Pierina Perco. Hija de Juan. De Juan Perco y María Lorenzo. También les presentamos a Alejandra Tunín. Mi nombre es Alejandra Tunín y soy descendiente de la familia Tunín Olivo, nieta de Ercilio Tunín del pueblo de Moraro, o Morar, como se dice allá, de la zona del Friuli. Quien no necesita presentación, quien ha sido una ferviente y destacada colaboradora para este video, enóloga de profesión y participante habitual de nuestras actividades, la señora Rosa Boquicchio también nos cuenta sus historias. En mi caso fue la unión con mi abuela, que ella me contaba de su tierra, de sus cosas, hasta a la hora que se levantaba, lo que caminaban con las muchachas para ir a trabajar, y el amor a su tierra. Claro. Ella cantaba siempre y me contaba de su tierra. Yo cuando fui a que me mandaron a España a un curso, yo lo que quería llegar era a Italia a ver de dónde vinieron mis abuelos. Todos conocemos Colonia Valdense, Colonia Suiza y San Javier. Son colonias fundadas en nuestro país por emigrantes italianos de Piamonte, suizos y rusos respectivamente. Hasta el día de hoy sus descendientes cuidan con cariño su cultura y sus tradiciones. Sabemos también que grupos de emigrantes friulanos fundaron colonias en Argentina. Muchas de ellas hoy son ciudades como Colonia Carolla, Resistencia y Villa Regina. Lo que no todos saben es que también partió de Friuli hacia Uruguay un grupo de familias dispuestas a formar una colonia en nuestro país. El 15 de enero de 1924 llegaba a nuestras costas la nave Belvedere, con un grupo aproximado de 80 corregionales a bordo. Sí, señores, hace 100 años. El grupo estaba constituido por varias familias provenientes de la provincia de Gorizia y algunas de la provincia de Trieste. La provincia de Gorizia es la más oriental de todas las provincias friulanas y junto a Udine y Pordenone conforman el Friuli histórico. Friuli ha sufrido a lo largo de los años dominaciones de distinto signo, siendo Gorizia quizás la zona más golpeada. Vemos que es una situación compleja. A los mismos descendientes de los colonos les cuesta entender su origen. Hay gente de Udine también. Yo me acuerdo, yo nunca le entendí nada, yo tenía problemas cuando íbamos a la escuela, porque en casa se hablaba todo el italiano. Íbamos a la escuela y teníamos problemas con algunas palabras. Pero mi madre era fulana. Seguro. Es decir, descendiente, ¿no? Yo de fulano no entiendo nada. Yo no entiendo. Yo no entiendo nada, No, más no, cerrado. no, Él sí sabe. No. Sí, De fulano, no. Y yo no me acuerdo más, ya a mí se me fue. Claro. Que inclusive cuando a veces íbamos a Italia, me parecía que iba a entender. Entendía algo, pero donde me hable medio ligero. Medio rápido, Adiós. Pero siempre se habló. Después que empezaron a fallecer el nono y la nona, y ya papá no tenía con quién prácticamente hablar. Cuando venía mi tío, a veces hablaban en italiano. Si no, en la mesa, todos se habla italiano. Y yo me acuerdo de una anécdota que decía, se hacían clases de labores en la escuela, y entonces mi hermana le decía de la aguja del crochet, y ella decía, no
No me di cuenta que dice, yo conozco el unchineto. El uchineto. ¿Eh? Sí. Y nosotros la almohada era el cusín. El cusín, la noncita. El cusín, y yo qué sé. No, una almohada. No, dame el cusín. Vamos a tratar de explicar brevemente las variantes lingüísticas en la zona. Aunque en Gorizia el friulano es la lengua mayoritaria, el esloveno es una lengua que también se usa en la provincia, y por supuesto que el italiano es la lengua oficial. También se hablan un par de lenguas de origen véneto: Graisan en la ciudad de Grado y Visiaco en la zona de Monfalcone. Ambas son una mezcla de véneto antiguo con friulano. Esto es porque hacia fines de 1400 se produce la invasión de los turcos, una de las más cruentas que sufrió el noreste italiano, impulsando las llegadas de familias procedentes del Véneto a la zona de Monfalcone, también llamada Visiacaría. La ciudad de Grado es el resultado del asentamiento de familias de origen véneto. Analizamos ahora un poco de la historia de la región. Vemos que en el siglo X, bajo el dominio del Sacro Imperio Romano, el Friuli se convierte en un patriarcado que gozará de una cierta independencia. Sus dominios comprendían las actuales provincias de Pordenone, Udine, Gorizia, pero también parte de Istria, Carinzia y Carniola. Es en esta etapa cuando se impone la lengua friulana como medio de expresión en esta vasta zona. Con la caída del patriarcado de Aquileia en 1420, el Friuli pasa a ser parte de la República de Venecia. Aunque en 1521 una gran porción del territorio de Gorizia y Trieste pasan al dominio de Austria, que logró tener a través de Trieste su tan anhelada salida al mar, denominando a la zona litoral austríaco. El área de la Visiacaría, sin embargo, continuará dominada por la República de Venecia. El notable desarrollo comercial de Venecia hizo que muchas familias venecianas se instalaran en la zona del litoral austríaco. Tanto Trieste como Venecia fueron lugares hacia donde hubo mucha inmigración friulana. Los goricianos siempre se sintieron atraídos por la llamada Nisa austríaca. Venecia, en cambio, atrajo a trabajadores del Friuli occidental. Quizás los más conocidos fueron los mosaichistas, que dejaron sus excelentes trabajos en los palacios de la Serenísima. En 1797, el Friuli occidental y el central pasan a ser austríacos, y en 1866 pasan a formar parte del Reino de Italia. Mientras tanto, Gorizia permanece bajo dominio austríaco. La Gran Guerra cambiará todo. Luego de ella, Italia recupera Gorizia y además anexa las provincias de Trieste, Fiume y Pola. En este complejo contexto histórico, el nuevo régimen imperante en Italia adopta para la provincia de Gorizia y las otras provincias anexadas el nombre de Venecia Giulia. Para confirmarte eso yo me acuerdo de la nona, viste ahí, que nosotros dicen en Italia, que llegaba un momento que cuando la güera, teníamos la bandera austríaca y después la bandera italiana, dependía de cómo venía la mano, que fueron redondeando lo que voy a decir, que me lo dijo mi abuela. Eso Sí, no sí. recuerdo. Sí, mi abuelo decía que era austríaco, lo hicieron italiano y después el idioma igual. El nuevo gobierno tiene como consigna el renacer de la italianidad, que se manifiesta en Friuli, pero sobre todo en Istria, a través de la persecución y expulsión de las familias originarias croatas y eslovenas de la zona, como también italianiza los apellidos y ocupan los cargos públicos a personas de origen italiano, específicamente a los simpatizantes del régimen.
Y bueno, ellos estaban en contra del régimen, había problemas políticos. En 1947, las provincias de Fiume y Pola serán devueltas a Yugoslavia, consecuencia de la derrota de Italia en la Segunda Guerra Mundial, así como gran parte de las provincias de Trieste y Gorizia, que serán anexadas. En los últimos años se ha desarrollado la pretensión de triestinizar el territorio goriziano, intentando emular la efímera experiencia fascista. Esto confunde a quienes son descendientes de los pobladores de las antiguas provincias de Trieste, Pola y Fiume, que se ven dejados de lado por pertenecer hoy sus tierras de origen a banderas distintas a la italiana. Los políticos triestinos, nostálgicos de la ex Venecia Giulia, pretenden atraer a los friulanos de Gorizia, en particular a los de la zona de la Vicia Carina, aunque parezca increíble. Desde mucho tiempo atrás, la emigración fue una constante en la vida de los friulanos. Trieste y el litoral austríaco fueron zonas de fuerte migración friulana a lo largo del tiempo. Con la instalación de los astilleros en Monfalcone, se produjo una fuerte corriente migratoria de friulanos de otras zonas, por lo que la mayoría de los apellidos en la zona son friulanos, aunque sobreviven algunos típicamente venecianos. Volviendo a nuestros emigrantes, un capítulo importantísimo de su historia es el que corresponde a la Primera Guerra Mundial, que la vivieron envueltos en una espiral de violencia y miseria indescriptibles. El río Isonzo nace en Eslovenia, entra en territorio italiano cerca de Gorizia, para luego concluir su recorrido hasta llegar al Adriático cerca de Grado. Incluso esa parte del territorio friulano es llamada también territorio isontino. Sus aguas, verde esmeralda, recorren la provincia. En sus márgenes, desde junio de 1915 hasta noviembre de 1917, se sucedieron las tristemente famosas 12 batallas del Isonzo. Por Trieste, ponían los cañones ahí y tiraban cañones para allá y el enemigo tiraba para acá, y ellos pudieron en 3 años adelantar no más de 3 kilómetros. Estamos diciendo que nuestros emigrantes abrían la puerta de su casa y allí estaba el horror, la muerte, la mutilación, la humillación. Mi nono tenía, cuando empieza la guerra, y tenía 16 años. Él cuando tenía 17, pero ella tenía esta iniciativa como muchacho joven de querer entrar en la guerra, pero no podía porque era menor de edad. Entonces, ¿qué hace? Se enlista en la Cruz Roja. Mira. Y tenía una tarea: cruzar el río Isonzo con un carro con heridos. Al puente le tiraban cada 5 minutos una bomba para derribarlo, el enemigo, como para cortar esta ayuda que tenía Italia con los heridos para traer, porque todas las tiendas, las carpas, toda la Cruz Roja estaba de este lado del Isonzo, digamos, más hacia el sur-este, y del otro lado el frente de batalla, lo sabemos, en el Carso. Y él tenía la orden de, tiraban la bomba, tenía 5 minutos, cruzaba el puente con el carro, lo cargaban de herido, tiraban bomba, cruzaba el puente, y esa era su tarea, ir y venir con el carro lleno de heridos, siendo menor de edad, trabajando para la Cruz Roja. Absurda como todas las guerras, esta además guardaba en su seno una contradicción inexplicable. Friulanos enrolados en el ejército italiano luchaban contra friulanos del ejército austríaco. Cuando el nono hablaba de la guerra, una tristeza muy grande. Estaban los soldados que controlaban todo, porque le dejaban, si tenían algún animal, vaca o cosas de esas, los soldados
se lo sacaba. Y la nona decía que pasaba el pan por entre medio de los soldados y se lo ponían en los vestidos largos, hacían bolsa entre medio de las piernas. Comían raíces de alfalfa, porque no tenían que comer. Se sentaban a la mesa, ellos siempre hacían. Y mi abuelo le hacían ponete, dice que le daban un pedacito así. Y una vez uno de ellos dijo, yo no quiero porque poquito, le mandaban a dormir. Y hay un soldado que se nota, él se da cuenta que tenía cólera, que empezaba con los primeros síntomas y deja el frente de batalla. Y de alguna manera cae al pueblo Morar y cae a la casa de los Tunín. Y esta nona los conte y lo empieza a tratar con yuyos, con medicina, digamos, casera, y le salva la vida a este soldado. Y años después de la guerra, 3, 4 años después, no mucho más porque ellos se vinieron al poco tiempo, vuelve este soldado casado con uno o 2 hijos que tenía, a agradecerle a la nona que le había salvado la vida. Pues papá, la anécdota de papá era que siempre él decía pensar que yo casi mato a mi hermana por un pedazo de pan, porque le daban el pan racionado. Y ponían la mano así, y él un día no lo comió todo y lo guardó, pero la tía Herminia, no, la tía Nina, lo vio donde lo escondió. Y cuando vino de tarde él a buscarlo, no estaba más. Dice, ¿quién me comió el pan? Y la hermana le dijo, yo. Y había una botella arriba de la mesa y se la tiró y la desmayó. Y él se creía que la había matado. 2 días no llegó a la casa hasta que se encontró con uno y le dijo, no, dice, tu hermana está bien. Dice, yo pensé que había matado a mi hermana por un pedazo de pan. Y en una de las habitaciones dormía el más joven, Quinto. Y por ser el más joven y por ser joven, también se salvó su vida, porque estaban durmiendo la noche y cae una bomba, una granada, y derriba parte de esa habitación. Cuando se despiertan de noche con todo ese ruido y todo, se dan cuenta que era la habitación de Quinto y empiezan a gritar Quinto, Quinto, pensando que Quinto estaba dentro de la habitación y corría riesgo de haber muerto. Bueno, por ser joven, estaba con los amigos en algún lugar del pueblo y se salvó, no estaba en la habitación. Mi abuela decía que una vez fue con la madre y pasaron un puente. Ella era una, yo no sé, por eso le digo que todo lo que tengo se lo debo a ella. Pasaron el puente y cuando iban un poquito adelante, el puente explotó. Tenía una mina adentro. No se murieron porque no era el de tiro de que hubiera explotado cuando ellos estaban pasando por el puente. A buscar comida y si lo que le daban era pan y palía. Sí. Mi abuelo iba, dice que se lo ponía abajo para pasar el pedazo de pan para ellos. Escondían la polenta, abuela decía, escondían la polenta que si venían los soldados se la llevaban todos y estaban sin comida. Entonces tenían que esconderlo, como que tenían que... eso contaba papá también, mamá. Y dice, sí, y después cuando ella era muy tímida se quedaba atrás y cuando, dice, me acuerdo cuando nos tiraban un pedazo de queso y ella se quedaba atrás porque era más tímida, estaba en la esquina, tomá tú. En un árbol del pueblo, sentados, conversando, era mi nono con otros de los hermanos, unos amigos, y de repente uno, tac, una gota de sangre en la mano. Y hace así, mira para arriba y había un soldado y así. Era otro desertor. Que pasaban, estaban a nada del frente de guerra. Era continuamente escuchar de noche, pum, el ruido, siempre ahí estaban en línea recta, ¿qué serían? 10, 15 kilómetros, el río Isonzo está ahí. Eso eran continuamente. Se habrán sufrido. Y nadie quiere pelear una guerra. Pero y Clemente Vicentín dice que estuvo, me dijeron, los cuentos, escondido en una laguna no sé cuántos días para que no se los llevaran a pelear a la guerra y después venirse. Y mi papá se lo salvaron de no ir a la guerra porque lo encerraron en el ropero. ¿En dónde? En un ropero. La población civil
también sufrió la violencia de la Primera Guerra Mundial, por el uso de lanzallamas que quemaban tropas y campos, pero sobre todo por el uso de gases como armas de alto poder destructivo. Que mi bisabuelo estuvo caminando por arriba de los muertos una noche y un día, cuando el gas famoso aquel que tiraron los italianos, y se dio vuelta el viento y murieron ellos mismos. A menudo, pueblos enteros eran desalojados debido a los daños ocasionados por los gases. Una vez habían dejado toda la verdura porque los llevaron, los sacaron del pueblo. Le dijeron que era por 2 días. ¿Ustedes no se acuerdan cuánto tiempo después ellos cuentan que mi abuela tuvo que ir a soltar a los animales que estaban como rabiosos, todo atado, lo habían dejado? No, ¿No se acuerdan? No. Le dijeron que se iban por 2 días y tuvieron, ella era tan corajuda mi abuela, fue y acompañó a la madre, porque eran un montón de hermanos. Y bueno, y eso de que fueron a buscar la verdura y a soltar los animales, las gallinas, sí, porque los llevaron, le dijeron que se iban por 2 días, que los sacaban del pueblo. Y demoraron, no sé, como 2 años, porque eso después fue frente de batalla y cuando volvieron estaba todo destruido, no quedaba nada. Al perder Austria la guerra, Gorizia fue dejada de lado por el imperio. Su situación social y económica empeoró considerablemente, por lo que los diputados goricianos al Parlamento de Viena dejaron en claro su desconformidad en la sesión del 25 de octubre de 1918, declarando en friulano: Se duchi nos bandonin, nos judarin besoe, Dio che fedi il resto, no guarin, che nissun dispone di no, senza di no. Como dijimos, la provincia de Gorizia dejaría absurdamente de ser friulana, aunque solo por 25 años, integrándose a la Venezia Giulia por designio del régimen imperante. Se presagiaba más violencia aún, por lo que estas familias tomaron la decisión de emigrar. Y el primero que, como era Carlos, ese estuvo prisionero en la guerra en Rusia. Estuvieron como 2 años sin saber nada de él hasta que en una apareció y bueno, y cuando aparecieron se pelaron. Cuando aparecieron se vino. Y después al poco tiempo se ve que dijeron no, esto no, nunca más. Y se anunciaba ya, o sea, ellos hicieron la guerra del 14, pero se anunciaba que había posibilidad de volver otra guerra mundial, que fue la que vino en el año 45 después. Entonces otra guerra más no. Bueno, no sé, yo lo único que sé es que después de allá se fueron todos y abandonaron todo y se fueron. Mi abuelo también cae preso en Rusia y que estuvo como 1 año y el padre de él, cuando se habrá liberado, no sé, esa parte no la tuvo en un campo de concentración y decidió, después de la guerra, que habían quedado la mitad de la familia, habían quedado 11 de los 22, el nono Tony le decíamos nosotros no, yo ni lo conocí, él decidió venirse a la América porque el gobierno uruguayo, estaban los valles en aquellos años, habían ido a ofrecer tierras a Italia. Y entonces, bueno, le gustó la idea, estaba muy pasando esa parte mal, porque una guerra no creo que pase nadie bien. Se rumoreaba, se empieza a escuchar en el pueblo, es decir, se empiezan a informar y empiezan a ir agentes de viaje, es decir, del estilo de aquella época, ¿no? Y ya empieza este cosquilleo en la familia, empiezan a hablar, eran tantos, no tenían trabajo, estaban pasándola mal, tenían miedo a una siguiente guerra y deciden, bueno, emigrar. Y así es que deciden venir a Uruguay por las características de Uruguay, los 4 climas,
estabilidad económica, o mejor dicho, creciente económicamente, y estabilidad política, que era lo que ellos querían. Nada de guerras, nada de que fuera... Querían paz, tranquilidad, trabajar y progresar. Venían porque se venía otra guerra. Por la guerra, Claro. eso sí. Y acá no encontraban trabajo. Que ellos se hubieran quedado allá, ellos estaban bien. Pasa que mi abuelo decía, papá, se vinieron porque se anunciaba la otra guerra, y en la Primera Guerra Mundial no sé cuántos de la familia, primos, sobrinos, habían fallecido, y mi abuelo decía, más muertos para la guerra yo no les doy, me voy con mis hijos para América. Eso era lo que me decía papá. No debe ser fácil dejar la familia, como ser mi abuela, Toful y Ruggiero, vinieron ellos dos. O sea, la que vino casada era mi abuela y él vino soltero, Ruggiero, y dejar toda la familia, dejar todo. No debe ser fácil. Sí, sí. Y que en ese momento no había comunicación para... Viste que si es hoy, vos te estás viendo y estás hablando todos los días, No. si querés. En aquel momento como que había una separación. ¿Sí? Y Al cada venirse, 6 meses, un año llegaba una carta. carta. Una carta, cada 6 meses, un año, tenían novedades de un lado o del uno otro. del otro. Porque era lo que demoraban las cartas entre ir y venir, era entre 6 meses y un año. Es lo que siempre tengo oído yo. Mi nona vino casada con mi nono sola, con 22 años. Sola, es decir, su familia quedó en Italia. Mi nono era otra la situación porque vino con 8 hermanos y su mamá. Entonces, bueno, era otro el panorama. Pero ella, hacía, no sé, un par de años que estaba casada con él. Y ella sufrió mucho. El día que llegó a Montevideo, había un barco que salía para atrás, se volvía. A 12.000 kilómetros de distancia, una Novel República Oriental del Uruguay, aunque más vieja que el Reino de Italia, iba desarrollándose económicamente y acompañando ese progreso económico por una fuerte mejora en lo social. La cantidad de leyes que garantizaban los derechos ciudadanos eran complementadas por planes de crecimiento económico apuntando a una mayor cantidad y calidad de su producción. Los planes ambicionaban la mejora de la producción agrícola del país, planteándose el objetivo de desarrollar sobre todo las actividades hortícolas y frutícolas. Para esto, el gobierno promovía la creación de colonias, tanto para uruguayos como para extranjeros. Vemos ahora algunas referencias cronológicas. En 1853 se crea la Sociedad de Población y Fomento para la Colonización Agraria. En 1857 se funda la Colonia Valdense y en 1858 Nueva Helvecia. En 1880 se autoriza al Poder Ejecutivo a formar colonias o a ayudar a empresas de colonización. Se consagra el derecho de expropiar tierras para colonos. En 1882 se decide que las tierras fiscales pueden destinarse a la formación de colonias agrícolas. En 1889 se autoriza al Poder Ejecutivo a emprender la colonización o prestar su concurso subsidiario a las empresas privadas de colonización, a las cuales les otorga diversas exenciones fiscales. En 1905 se crea la Comisión Honoraria de Colonización. En 1913 se autoriza al Poder Ejecutivo a otorgar préstamos para la compra y fraccionamiento de tierras con destino a colonización. Serían entregadas en condiciones muy favorables. También en 1913 se funda la colonia rusa de San Javier. Una noticia recogida para este trabajo muestra que al 1 de marzo de 1924, 11 años después, recién se miden las tierras para ser repartidas. En 1914 se establecen las condiciones que deben reunir las tierras que se adquieran para la colonización. En 1921 se autoriza al Banco Hipotecario del Uruguay
a dar préstamos para tierras destinadas a la agricultura. La Comisión Asesora de Colonización podrá adquirir y fraccionar campos para los colonos. En 1923 se autoriza al Poder Ejecutivo a emitir préstamos para el fomento rural y colonización. Este ambiente tan propicio para la colonización de tierras es recogido por los medios de prensa. Desde allí se vuelcan a la opinión pública una serie de mensajes, ideas, debates y propaganda en relación a la venida de colonos. La postura del gobierno y la opinión de la gente incentiva a la diplomacia uruguaya a publicitar los planes en el extranjero. En particular, el cónsul uruguayo en Trieste y Udine recibe en forma entusiasta estas iniciativas. Conocedor de la situación social de la población de la zona goriciana, envía emisarios que se dedican a propagandear la venida de colonos a Uruguay. Uno de estos emisarios llegó a Foliano. Y parece que los reunieron en una plaza, era lo que me decía mi abuela, tenía 22 años mi abuelo, y por eso precisaban gente que viniera a trabajar a Uruguay. Y gente que supiera de campo, de viticultura, o ellos eran carreros también que andaban con los caballos y transportaban piedra, los tíos, abuelos míos allá y eso. Pero sí, gente trabajadora que viniera a trabajar. Era lo que decía. Creo que el gobierno uruguayo en ese entonces estaba pidiendo gente, o sea, emigrantes que emigraran. Y bueno, hubieron mucha gente que vino para Uruguay, otros fueron para la Argentina y otros fueron para distintos lugares. Pero para el Uruguay vino un grupo bastante importante de gente, porque el Uruguay estaba necesitando gente, estaba, pidiendo que viniera gente. Los vinieron a buscar y les dijeron, dice, les damos trabajo, claro, les damos dinero, le damos tierra. Y bueno, vamos a probar. Venían a hacer la América. Claro, y la América, hicieron algo. Sí, yo les agradezco que me hayan dejado lugar que compraron por colonización. Pero sin nada. Dejando atrás sus pueblos, partieron hacia el puerto de Trieste. En Italia, le digo la anécdota, en Italia, fueron todos a pie. De Morán a Trieste, que era cuando desembarcaron, fueron a pie y otros con carro para llevarle las cosas que iban llevando. El 18 de diciembre de 1923, nuestros protagonistas embarcan en el puerto de Trieste. Traen consigo, además de sus pocas pertenencias, un montón enorme de sueños. Ellos partieron hacia América en el barco Belvedere, un barco muy chiquito, de una sola chimenea, el 18 de diciembre de 1923. Eran 9 hermanos con su mamá, Elisabetta, Beta, la nona Beta como le decían, y 2 de los 11 hermanos quedaron en Italia. Esta imagen nos muestra la cantidad de niños en ese viaje a bordo de la nave Belvedere. Claro que no todos son hijos de los colonos, ya que la nave tenía como destino Buenos Aires y la mayoría de las familias viajan hacia allí. Qué lindo sería poder reconocer a alguno de nuestros friulanitos. Mientras, los imaginamos cantando o recitando en la cubierta del barco esta antigua canción infantil. Ursule parussule c'è fastu su che vi o manghi pan e coculi se ospieti mio marito alle lati in Francia compra une belance per pesagno barbe crot cal pesade si se vot. Ursule parussule. En su mayoría, los colonos nacieron con nacionalidad austríaca. El resto, los de menos de 4 años, tenían una nacionalidad italiana muy reciente. A su lengua materna, el furlán o el visiaco, muchos agregaban seguramente el alemán y el esloveno, mientras
el italiano empezaba a ser la lengua oficial en la región. En el barco se palpaba la tristeza de muchos al dejar atrás su tierra. Otros convivían con la alegría de un ilusorio porvenir. Que se conocieron en el barco, sí. En el barco sí, estuvieron 28 días en el barco y sí. Después se formaron parejas y siguieron en contacto acá después. Rubén, ¿vos te acordás del cuento de que quién fue la tía Ofelia o quién que gastó los zapatos bailando en el barco? Que había un cuento que tenía un par de zapatos y de tanto parece que hacían baile en el barco, no sé, y que gastó la suela de los zapatos, que quedó eso como una anécdota. Sí, que dice que bailaba tanto que... Me acuerdo que mamá contaba que la tía Ofelia, casada con Luis Perco, decía que ella bailó tanto en el barco, tanto que había gastado un par de zapatillas. Porque le encantaba bailar. Pues se casó con mi tío, pero claro, no sé si ellos vinieron juntos en el barco, no me acuerdo. Mi nono, por ejemplo, tocaba el acordeón. Era uno de los músicos del barco. Cuando la guerra... llega un contingente de soldados viste que les daban como a descansar una noche, pasaban por los pueblos, se divertían, bueno. Y había un soldado que tenía un acordeón que era un espectáculo. Y mi nono se la pidió, se pasó tocando toda la noche que estuvieron ahí los soldados. Bueno, se llega el otro día, unos días después, que el contingente de soldados vuelve al frente de batalla y se va, imagínate, pum, pum, ¿no? Chum, chum, los soldados caminando, y se iba este soldado con su acordeón. Y mi nono corriendo al lado, vendémela, 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 y el soldado, ¿no? Y en un momento se para el soldado, se da vuelta y dice, ¿sabes qué? Dice, tal vez yo me muero en batalla y este acordeón queda tirada en algún campo en el barro. Se la sacó y se la dio. Y con ese acordeón mi nono junta dinero para el pasaje del viaje, tocando los casamientos, las fiestas. Y en el momento de venirse, la vende y se compra una chiquita, porque también necesitaba la diferencia de dinero para poder pagar el pasaje. Que hasta el día de hoy la tenemos, la acordeonesa, que siempre tocó en el viaje, siempre, era el músico de la familia. Santiago, de repente Ruggiero y Elcira, es muy probable que ahí pueda haber sido, que algo arrancaron o en el viaje o ya ahí, porque después se casaron. Como eran hermanos, ahí estaban muy relacionados, muy cerquita ahí. Finalmente, llegó el 15 de enero de 1924. El Belvedere no tenía permiso de ingresar al puerto. Desde el antepuerto de Montevideo, un vapor los trae a tierra, según informa un diario de ese día. Estos son los datos que surgen de la inspección sanitaria realizada a su llegada al puerto de Montevideo. A través de ella, reconocemos por su calidad de italiano y de contadino a los posibles integrantes del grupo al que rendimos homenaje. Originarios de la localidad de Fogliano Redipuglia, la familia de apellido Chequet, que vinieron 10 integrantes, la familia Fulignot, 6 integrantes, la familia Petean, 11 integrantes, los Sinich, 15 integrantes, los Vicentín, 7 integrantes, y también vino Guido Lorenzut del mismo lugar. De Moraro vinieron los Toful con 3 integrantes, y la familia Tunín con 10 integrantes. En la lista figura una familia Pechirari, que en realidad son los Pecorari de San Lorenzo y Sontino, de la cual vienen 3 integrantes. La familia Becquiet, con 6 integrantes,
podría ser de origen triestino. Fueron parte del grupo de colonos y en especial recordamos a Ítalo Becchiet, que fue socio de nuestra Famé Furlane. También los Percos de Trieste, de los cuales venían 9 integrantes. Como se observa, el componente es totalmente heterogéneo, salvo por la condición de campesino, que casi todos declaran, excepto Giuseppe Pecorari, que se declara albañil. Aunque en realidad no todos eran campesinos. Mi nonno había dejado el trabajo, que era en el astillero de Monfalcone, que era herrero de barco, y se vino con la libreta de recomendación, que había sido un excelente trabajador, todo como para presentar si era necesario. No, él era zapatero, Ercilio era herrero, y bueno, y después los otros, el otro no sé qué era. En el grupo de 81 personas había 36 mujeres. 27 de los componentes eran menores de edad y 40 tenían entre 18 y 40 años. La prensa uruguaya reaccionaría de forma variada ante la llegada del grupo. Para La Mañana y El País, el Belvedere era tan solo un buque más y no destacaron el arribo de los colonos. Pero para otros, la llegada mereció un destaque importante. El periódico El Diario del 15 de enero publica una breve reseña. El Belvedere, esta nave italiana, anclada en el antepuerto para permitir el desembarco de 25 familias de colonos friulanos únicamente. Aunque la hoja sanitaria muestra además el desembarco de polacos, yugoslavos, húngaros y austríacos. Y luego el diario nos remite a las notas gráficas de su portada, donde publica 3 fotos al respecto. La foto de la llegada de los friulanos, el traslado de las familias en vapor desde el antepuerto al puerto y una foto de la nave Belvedere. El Diario del Plata del 16 de enero publica la foto que vemos, junto a una nota que señala, entre otras cosas: un núcleo de colonos italianos a bordo del vapor italiano Belvedere llegaron ayer a nuestro puerto en busca de nuevos horizontes. Se compone el grupo de esos labradores ávidos de labor de 25 familias que integran en total 82 personas. A fin de solucionar el problema de ubicación de estos colonos, pues el hotel de migrantes se encuentra totalmente ocupado, el doctor Arias resolvió alquilar un nuevo local. En las calles Sierra y Paysandú había una amplia propiedad de la asistencia pública, que se encontraba desocupada, y en ella fueron alojadas las 25 familias quienes fueron debidamente atendidas. Señala también la intervención de las autoridades italianas consulares e informa de una posible solución para los colonos. Aún no se cuenta con ubicación fija para los nuevos labradores friulanos, pero no sería difícil se formara con ellos una colonia en los campos llamados de Platero, ubicados en el departamento de San José, casi en el límite con Montevideo, y que creemos hace algún tiempo se compró para el referido fin. A partir de los testimonios de los descendientes de los colonos y a través de las noticias de la época, es posible reconstruir algo más de lo ocurrido en aquellos días. Los descendientes de los colonos recuerdan las diferentes impresiones que ellos tuvieron cuando llegaron. Montevideo, dentro de todo, tenía unas características parecidas a lo que era Europa. Era una ciudad, era una capital,
Uno veía las calles de piedra, veía el alumbrado público, veía las casas. No los asombró tanto. Llegaron en verano. Eso ayudó porque el clima era lindo, veía una ciudad verde con sol. Luz y gas por cañería, sí, porque un hermano de mi abuelo murió a causa del gas por cañería. Cortó el gas, fueron a abrir la cosa, no había gas, no la cerraron, se fueron a dormir y por eso digo, había gas por cañería. Y luz eléctrica. Y luz eléctrica. Cuando vino la hermana de mi abuela acá a Uruguay y le dijimos, no, porque nosotros, dice, estamos un poco atrasados comparándonos con Italia. Sí, tenía como una timidez. Sí, estamos, sí, están, sí. Y hablaban de 60 años de atraso. Y no hay noticias de la tierra. Ellos llegan a Montevideo y preguntan por las tierras que le habían ido a ofrecer y nadie sabía nada. La llegada de las familias friulanas y el no disponer de lugar para alojarlas en el hotel de inmigrante dieron lugar a varias notas de prensa que denunciaban la situación y hasta se habló de construir un nuevo alojamiento. Otros artículos volcaron su atención a la dimensión de la inmigración en nuestro país. Los inmigrantes fueron alojados, como vimos, en una casona de la asistencia pública donde hoy funcionan unas dependencias del INAU, en Fernández Crespo y Paysandú. Afortunadamente consiguieron resguardarse, pues la noche se presentó con severas condiciones climáticas. Sí, creo que algo ahí en Cerro Largo, una cosa para ahí era. Mientras tanto, en Italia se celebraba el acuerdo ítalo-yugoslavo sobre los territorios de la recién creada Venecia Giulia. En Montevideo, Colonización y el Banco Hipotecario buscaban un trozo de tierra apto para los colonos en el departamento de Soriano, como muestra este artículo del 16 de enero. Complementa la información contando sobre el alojamiento de nuestros colonos y resaltando la capacidad en las tareas de los mismos. En otro diario se señala lo mismo, informando además que acompañarán a la delegación oficial encargada de buscar el terreno en Mercedes 4 integrantes del grupo de migrantes. El diario del 16 de enero señala que también se ha visitado el departamento de Rocha, aunque factiblemente se instalen en Soriano. El artículo manifiesta la dificultad para la compra de tierras apropiadas. La llegada de los colonos friulanos también despierta alguna crítica. ¿Pero qué había cambiado? La respuesta está en la prensa italiana de Uruguay. El 20 de enero de 1924, un semanario de la colectividad llamado L'Italiano publica un artículo de título Emigración italiana en Uruguay, del cual traducimos alguna parte. Con el Belvedere llegaron 20 familias de agricultores. Llegada inesperada, imprudente, después de toda la propaganda hecha contra la emigración a Uruguay, ya que no ofrece trabajo a la gente de buena voluntad. Quizás nos equivoquemos, pero sospechamos que esta emigración fue incentivada por los agentes consulares de Uruguay en Italia, que describen a este país como el Dorado. El ministro de Exteriores debería advertirle a los cónsules que lo recomienden a los emigrantes con la mayor prudencia. Mientras se busca dar alojamiento y tierras a las familias, esperamos no deban sufrir
el doloroso vía crucis de los otros agricultores friulanos que llegaron hace unos meses. Porque Uruguay solo puede ofrecer buenas intenciones y no tiene tierra pronta para los hombres aptos para el duro trabajo de colonizar. Y con buenas intenciones es posible ir al paraíso, pero no colonizar un país. Como vemos, la situación de los colonos no era color rosa, ni mucho menos. Sé que, como si en el caso de mi abuelo, era zapatero y trabajó de zapatero en Montevideo antes de... Porque lo tenían que hacer para comer. Que era muy complicado, ¿no? El 27 de enero, l'Italiano publica en páginas interiores un artículo titulado Los inmigrantes friulanos. Tras resaltar las intervenciones de autoridades uruguayas y consulares italianas, informa: existen tratativas entre el Banco Hipotecario del Uruguay y el Banco Italiano para adquirir una magnífica extensión de tierras a 2 leguas de Mercedes con una superficie de 1.700 hectáreas. Si se llegase a un acuerdo, los friulanos podrían desenvolver inmediatamente su inteligente laboriosidad en una zona óptima en todos los aspectos. Continúa. Mientras tanto, ellos continúan alojados en locales muy limpios y bien aireados y son tratados en condiciones óptimas. Estas condiciones óptimas no eran percibidas de igual manera por los colonos. Era como un conventillo, he oído. En la calle Cerro Largo, sí, en Montevideo. En Sí, yo escuché también algo muy... que ahí como que estaban todos medio, lo habían llevado todos medio juntos ahí. Más adelante habla de que las autoridades evitarían que vivan una triste odisea como la de los campesinos que vinieron hace unos meses, representando casi 500 familias de esa región, que en base a informaciones equivocadas que transmitió el cónsul uruguayo en Udine, solamente encontraron ayuda en la iniciativa privada de una persona que los contrató como medianeros, el señor Pietro Turcati. Y sigue. Si el problema se puede resolver, habrá que rendir honores a nuestro ministro y a las autoridades del gobierno que tratan de reparar los entuertos de los cónsules de Udine y Trieste. Más abajo dice: respondiendo a un diario local que dice que de Italia emigran desocupados, buenos para nada, etc., diremos que si eso fuese cierto, el número de migrantes disminuiría en un 80%. La mayoría es atraída por el espejismo de una riqueza fácil, sin conocer las condiciones del país donde espera encontrar su suerte. Los campesinos abandonan sus campos, sus fincas, para lograr un mejor bienestar. Quienes contactamos a quienes vienen de Italia viajando en tercera clase y pagando sumas impensadas en otros tiempos, vemos que no pocos traen consigo algunos ahorros. Es que la mayor parte de ellos poseía un pedazo de tierra para trabajar, una casita heredada de la familia, pero vendieron tierra y casa para pagar el viaje y para tener un respaldo en el nuevo país de destino. No, en el caso de mi abuela, cuando ellos estuvieron acá, que habían muerto los padres, ¿no? Ellos renunciaron a todo lo que tenían en Italia y decían: nosotros nos vinimos a hacer la América y esto que ustedes quedaron sacrificándose allá. Mi abuelo venían con alguna plata porque ellos estaban bien, ellos en Italia tenían canteras y con caballos cargaban los trenes, las vagonetas con piedra. Te puedo asegurar que no traían más que lo opuesto y algo más. No, tiene que haber habido, sí, porque no... Y no debe haber sido fácil conseguir un trabajo tampoco, es decir, no sé, por el idioma. Sé que
hasta de lo que, las mujeres hasta de lo que fuera, de empleada doméstica, los hombres de, no sé, de jardinero, de... Ganas de trabajar tenían, papá siempre lo decía. Si hay algo que lo salvó fue que no se achicaron con nada, con lo que le ofrecían lo agarraban. Decimos desde este diario que a pesar de tantos proyectos, está todo para hacer en materia de inmigración y colonización, y costará bastante acomodar a los friulanos recién llegados. El Uruguay será en un futuro una óptima solución para nuestros emigrantes, pero por ahora solo ofrece desilusión y amargura a quien llega. No se explica cómo ciertos cónsules de Uruguay les aconsejan venir a esta república. Los friulanos que llegaron andarían por las calles de Montevideo desesperados si no fuera por la intervención del embajador, como le sucede a otros 10 friulanos que llegaron en estos días. Pero nuestros emigrantes no estaban quietos y salieron a buscarse la vida. Y ellos entran a trabajar cuidando caballos de empresas fúnebres, que no me acuerdo el nombre de la empresa. El 16 de marzo, l'Italiano vuelve a publicar otro artículo, de título Las corrientes emigratorias en Uruguay. Dice: telegrafiaron de Roma que en un informe no oficial, el comisionado de la migración le comunicó a la prensa. Se dieron explicaciones sobre la situación que encontraron a su llegada a Montevideo un centenar de campesinos de la región friulana. El informe dice que dichos emigrantes partieron de Trieste, después que el cónsul uruguayo les asegurara que encontrarían trabajo fácilmente y en óptimas condiciones. A su llegada a Montevideo, los emigrantes encontraron que nada de lo que se les había asegurado existía, con el agravante que al no disponer el gobierno de Uruguay un lugar de asilo para los inmigrantes, estos fueron alojados en un local provisorio, desprovisto de todas las comodidades necesarias para el alojamiento de tanta gente. Acto seguido, el comisionado deslinda responsabilidades. Dice que al enterarse de lo acontecido en Trieste, era muy tarde para impedir la partida. Y continúa diciendo: lo más doloroso del caso es que los emigrantes citados para poder hacer el largo viaje vendieron todo lo que tenían. También se destaca que el comisionado dio aviso al embajador para que se hiciese cargo de los emigrantes. En un artículo del 11 de marzo de 1924, el diario concluye que los únicos culpables de la llegada de nuestros emigrantes a Uruguay son ellos mismos, lavando así las culpas del cónsul uruguayo en Trieste. L'Italiano deja de lado el informe y da su opinión. Resalta la acción del embajador y su asesor legal, del cual dice: intervino con inteligente energía, y a ello se debe que los campesinos friulanos fueran debidamente alojados, y hoy está en proceso un alojamiento en tierras de Mercedes, ciudad cuyo Consejo Municipal votó una suma para contribuir al mantenimiento de nuestros connacionales en los primeros tiempos. Sobre el despacho recibido, aclara que tiene algunas inexactitudes, ya que las autoridades de gobiernos locales hicieron un gran esfuerzo procurando alojamiento y alimentación a los colonos. Y concluye: lo sorprendente es el comunicado del Ministerio de Exteriores de Uruguay, que pretende rebatir algunas afirmaciones contenidas en el telegrama. Ese esfuerzo resulta inútil, ya que el comunicado está lleno de contradicciones. La verdad es esta: el señor cónsul de Uruguay en Trieste debía disuadir y no alentar la partida de los friulanos. Solo podría existir el atenuante de no conocer las condiciones de Uruguay para recibir emigración. Estas contramarchas deben haber medrado en el ánimo de los colonos. Sin embargo, se mantienen unidos y buscan solucionar su situación.
Sí, lo que podían porque era todo unido, era todo para todo. Porque claro, según la necesidad era un tema muy complicado. Cuando en el viaje, ya cuando venía, aunque nunca te hayas visto, cuando son tampoco en esas circunstancias, son todos hermanos. Y estuvieron como 6 meses trabajando ahí. Y bueno, habían estado un poco antes sin trabajo. Y bueno, ya se habían recuperado y ahí fue cuando le ofrecen campo en Durazno. Con la situación más calma, el 20 de agosto reaparece una nota sobre los colonos, que los ubica en Sarandí del Xi, departamento de Durazno. La nota habla de 80 familias y de la adquisición de un campo gracias a las facilidades otorgadas por el gobierno. En fin, a pesar de que habla de un agrónomo representando al gobierno, no parece creíble. L'Italiano informa que de los italianos que llegaron a Uruguay, el 30% retornó a Italia. El diario del 4 de septiembre de 1924 publica un extenso artículo donde informa de la instalación de los friulanos. Ellos a Durazno llegan en tren. Y una de las cosas que a ellos les pasa mientras iban en ese viaje a Durazno, ellos esperaban ver las montañas. Y empiezan a recorrer y nunca aparecían las montañas. Hasta ese momento el único relieve que conocían era montañoso. Y otra cosa que les empieza a llamar la atención son los caminos de barro, los ranchos de barro y de paja nunca habían visto. Ellos venían de casa de piedra, de techo de teja, con luz eléctrica. Entonces empiezan a conocer el Uruguay rural. Destaca la llegada a Durazno luego de 8 meses, menciona que este es un primer contingente y que luego vendrán desde Friuli 200 personas más para instalarse también en Durazno. Informa sobre la firma de un contrato de compraventa entre el propietario y los colonos para la producción de agricultura intensiva, especialmente horticultura, fruticultura y viticultura. Nos cuenta que los colonos fueron alojados en el local de la Sociedad Rural de Durazno hasta que construyan sus casas. Sí, las mujeres se quedaban ahí y los hombres se quedaban en el campo trabajando. Autoridades de la sociedad son señalados como los encargados de todo lo relacionado con su llegada a Durazno. También informa sobre decisiones del Consejo Departamental. En tales decisiones les permitieron proveerse de leña en montes municipales y les suministraron transporte. También hacendados locales les dieron vacas lecheras. Se resalta la ayuda prestada por autoridades y personas de Durazno, así como la acción de autoridades del Ministerio de Industrias y del Banco Hipotecario. Bueno, finalmente estas noticias mostraban un panorama muy alentador de cara a la formación de la colonia. La nota anterior es acompañada por una simpática foto. La niña de 8 meses sería para nosotros María Perco, que llegó con 2 meses de edad, pero sus familiares creen que es un error, ya que el bebé era en realidad un niño. Siempre sentí que era varón. No sé. Podría ser entonces Giovanna Fulignot, quien tenía 1 año al llegar. También la prensa duraznense se haría eco de la noticia de la llegada de los friulanos, aunque 10 días después. El diario El Progreso, en su edición del 13 de septiembre, y el diario La Publicidad del 14 de septiembre, repetirían la información publicada por la prensa de Montevideo, aunque ubicando en forma más precisa el campo en la segunda sección de Durazno. Del propietario del campo, el señor Lázaro Gurbindo, pudimos averiguar a través de la prensa de Durazno que era un connotado productor y comerciante dedicado a la venta y consignación de ganado y otras propiedades agropecuarias.
Estaba a 14 kilómetros de la ciudad de Durazno. Exacto, 14 kilómetros. Creo que rumbo al Carmen. No, El rumbo ¿vieron dónde está el aeropuerto de Santa Bernardina? Sí. Bueno, está a mano derecha. Sí. Usted entra a la izquierda. A la izquierda. Y ahí, Está para aquel lado. le da unos kilómetros, pasa a la asociación rural. yo alcancé a ir con mi abuelo. Fui a Italia. Fuimos a Durazno. Me acuerdo que todavía, como si fuera ahora, comimos en el mismo arroyo Villaboa. Cuando vino la otra parienta de Italia, fuimos a llevarla. Que fue la única que vimos de Italia. Y fuimos a Durazno a ver qué podíamos averiguar sobre el campo en cuestión. En Catastro nos atendió el ingeniero agrimensor Horacio Corvo, quien nos brindó un primer plano del predio y nos indicó que nos darían una copia mejor en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Este campo, ubicado en la zona de Villas Boas, está al norte de la capital departamental. Hay que cruzar el río Yi. Vemos en negro el contorno del campo y el río Yi, del cual observamos su recorrido. Vemos también el arroyo Villas Boas, que desemboca en el río Yi. Esta es la calle a la que da el campo. El ingeniero Corvo nos señalaba que la zona de chacras que abastecen Durazno y que fueron loteadas a fines del siglo XIX estaban al sur de la capital departamental. En la oficina de topografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas nos brindaron una copia mucho más clara y grande del plano de mensura. El mismo es de agosto de 1924 y fue realizado por el agrimensor Raúl Conde. El campo, de casi 560 hectáreas, está sobre el camino principal que lleva a Villas Boas. Vemos en azul la cantidad de cañadas que tiene, una zona de bañados y después los montes. Y vemos también quiénes eran los vecinos de la época. Don Gregorio Leal, Santiago Cortabarría, Remigio Guichón y después varios Cabrera que eran dueños del otro lindero: Juan Cabrera, Justiniano Cabrera y María Cabrera. Usando el visualizador de Catastro, analizamos el campo desde arriba. Así luce hoy. Nos acercamos a la calle, vemos las construcciones actuales. Y hacia la izquierda, unas manchas rectangulares que nos hace sospechar que puedan ser lo que construyeron los colonos. Entonces decidimos hacer una visita al campo en Durazno. Para ello, nos contactamos con los actuales dueños del campo, quienes no solo nos permitieron el acceso al mismo, sino que nos guiaron en el recorrido. Intercambiamos informaciones y datos y demostraron mucho interés en la propuesta, debido a que ellos también son descendientes de italianos. Uno de los oficios que trajeron los italianos a esta tierra fue el de picaperero. Así que con mucho gusto que lo recibimos.
Mientras escuchamos esta canción en friulano, cuyo nombre es Tierra, vemos imágenes del campo. Y pronto nos volvemos a encontrar para ver la segunda parte del sueño de formar una colonia. Mandi Mandi. Clami spiris dan estretia